Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Durante este tiempo de Cuaresma hemos dicho que queríamos tratar temas que Agustín proponga en vista al esclarecimiento de nuestra vida interior, ¿no? Entonces proponíamos el tema sobre el bien y el mal en estos días, el tema sobre la confianza, desde el Salmo, comentario del Salmo 26, pero luego ya pensando un poco, hay un, hay un tema que tiene mucho que ver con el crecimiento de la vida, en la vida comunitaria y el que depende un poco también nuestra vocación a la vida cristiana, como es la preocupación por la santidad del otro, ¿no? No porque uno ande husmeando la vida del otro, ni porque uno ande persiguiendo la vida del otro, sino porque en qué medida nos sentimos responsables de la vida de los otros. Hay un gran tema que de pronto nos va a ocupar al menos toda esta semana y parte de la otra, que me parece que es un tema importante. Lo vimos hace aproximadamente, creo yo que un año, quizás más de un año, pero en una parte muy pequeña. Ahora pues vamos a hacer una profundización sobre lo que Agustín entiende como la corrección fraterna y que me parece que en este tiempo de Cuaresma, donde todos debemos sentirnos responsables de todos, en el camino también hacia la Pascua, pues nos ayuda a todos de alguna manera a forjar esa vivencia profunda de la Pascua dentro de ese propósito que es la conversión, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar de lleno con el texto y en la medida que lo vamos relatando, el Espíritu pues nos irá insinuando ese comentario, ¿no? Entonces dice Agustín, primero lo pone como mandato del Señor, dice, nuestro Señor nos exhorta a no desentendernos, dice él, mutuamente de nuestros pecados. O sea, sabemos de la condición pecadora que tenemos unos y otros, de no desentendernos mutuamente de nuestra condición pecadora, a no buscar que podamos reprochar, sino ver que podemos corregir. O sea, no es el reproche, no es la crítica, no es la murmuración, es ver qué podemos corregir, en qué podemos mutuamente ayudarnos en ese plano de la corrección, ¿no? Efectivamente dijo que solamente quien carece, es bien interesante esto, fíjense, efectivamente dijo que solamente quien carece de una viga en su ojo lo tiene capacitado para quitar la ramita del ojo de su hermano. O sea, quien carece de la viga en el ojo es el único que puede quitar la paja del ojo del hermano, ¿no? Desde que sea esto, lo voy a indicar brevemente a su caridad, dice Agustín, la ramita en el ojo. Entonces, bien interesante, fíjense cómo va a comenzar Agustín esto, porque Agustín, a pesar de que hace como una especie de alegoría y utilizando palabras que las va relacionando con las actitudes profundas del hombre, dice, la ramita en el ojo, dice Agustín, es la ira, la viga es el odio. Entonces, fíjense que primero, la ramita en el ojo es la ira, ese pequeño enojo, esa pequeña rabia, esa ira momentánea que podemos sentir. La viga va a ser el odio, que será precisamente lo que va a enceguecer el alma y lo que le va a impedir de alguna manera establecerse en la paz, en la concordia, en la armonía interior consigo mismo y con los demás, ¿no? Seguimos, por tanto, dice Agustín, él comienza y se va a explayar un poco en todo esto, dice, por tanto, cuando alguien dominado por el odio corrige a otro que está airado,
quiere quitar la ramita del ojo de su hermano, pero se lo impide la viga que lleva el suyo. Si alguien que tiene odio en su corazón, si alguien que tiene enojo y está cegado en su corazón, alguien que está perturbado interiormente en su corazón, quiere quitar la ramita del ojo, o sea, la ira, el inconveniente que sale al paso, pues hombre, se lo impide la viga que tiene en el suyo, porque en realidad no lo va a hacer con una corrección fraterna, que hemos explicado esto. Corregir fraternalmente significa corregir al otro como hermano, no corregir al otro como el delincuente o como el que cayó en vergüenza, sino el hermano, aquel a quien se quiere. Entonces dice él que el espacio menos propicio para corregir al otro es cuando sientes que en tu corazón tienes un odio arraigado que de alguna manera perturba el modo en que puede realizarse esa corrección, ¿no? Dice Agustín algo que va a ser interesante también para nosotros. Dice Agustín, la ramita es el comienzo de la viga. Comenzamos con una pequeña rabiecita, pero esa pequeña rabiecita dejada a su arbitrio, no controlada, sino alimentada permanentemente con los malos sentimientos, esa pequeña ramita pues se va a convertir en una viga, ¿no? Entonces esto es bien interesante. La ramita es el comienzo de la viga, pues al formarse la viga, antes es una ramita. Antes era como un pequeño enojo, como una pequeña rabiecita, pero luego fue creciendo hasta que se convirtió en una viga que ya incluso me impedía la vista, me impedía ver, me impedía verdaderamente encontrar la paz. Dice, regando la ramita, haces que se convierta en viga. O sea, cultivando la ramita, cultivando el enojo, dándole vueltas a la misma rabia, a la misma cosa, vas haciendo que esa pequeña ramita se convierta en una viga, o sea, se convierta en odio. Dice, nutriendo la ira. Y ya Agustín le va a dar especificaciones a ese de cómo se nutre. Nutriendo la ira con malas sospechas, haces que se convierta en odio, ¿no? Es bien interesante esto. Dice, grande, dice Agustín, es la diferencia entre el pecado del que se aira y la crueldad del que odia. Fíjense que esto es bien interesante. Hay una diferencia entre el pecado del que se aira, el que se enoja, el que tuvo una ira, pues la tuvo en un momento puntual y de pronto se desbordó y de pronto pues perdió el control y de pronto pues no supo qué hacer y de pronto pues dijo 4 o 5 palabras, porque cuando estamos en un momento de ira, en un momento de enojo, de calentura de la mente, solemos soltar pues palabras muy complicadas, ¿no? Si hay ira. Es muy diferente, fíjense lo que va a decir Agustín, a la crueldad del que odia, porque el que odia se ensaña, el que odia se instala, el que odia tiene sedicia, el que odia no mide, el que odia simplemente aplica el veneno y lo hace de una manera, de una manera fuerte, abrupta, totalmente agresiva, ¿no? Dice, de hecho, nos airamos hasta con nuestros hijos, ¿no? Dice Agustín. Pero, ¿dónde se encuentra uno que odia a los suyos? Sí, podemos tener un enojo. Yo pienso que todos los papás han tenido un enojo con los hijos, o nosotros hemos tenido enojos con las personas, o con los parroquianos, o con un amigo, con lo que sea. Hemos sentido enojo, nos hemos airado en algún momento, pero ¿dónde se encuentra uno que odia a los suyos? O sea, odiar, ese sentimiento que enceguece, ¿no? Dice,
hasta en las mismas bestias. Agustín es bien, fíjense que Agustín no escatima para ofrecer ejemplos, para esclarecer un poco esa catequesis que nos quiere decir. Dice, hasta las mismas bestias, a veces, una vaca airada por cierta molestia que le causa su ternero al mamar, lo aparta de sí, pero lo envuelve en sus entrañas de madre. Sí, le molestó la ubre, pero nunca lo alejó y lo quitó y lo aporreó, ¿no? Obviamente lo alejó un momento, pero luego lo da. Dice, da la impresión de que le molesta tenerlo a su lado cuando lo aparta, pero si le falta, lo busca. Estaba irada, pero no tenía esa carga de querer deshacerse de él. Dice, ni siquiera nosotros castigamos a nuestros hijos si nos airamos en cierta medida y enfadamos, pero no los castigaríamos si no los amáramos. Dice, con los hijos nos airamos, con los hijos se pueden enojar, con el hijo puede haber un momento en que me sacó de mis cabales, y los castigaríamos porque los amamos, y les haríamos sentir la corrección, pues porque los amamos. Eso está bien interesante, pero no los odiaríamos, dice Agustín. O sea, no llegaríamos a ese extremo, que de hecho, en la experiencia humana, encuentra uno en familias o en grupos humanos, donde a veces se ha dejado, pues, instalar el odio. No solamente la ira, o sea, una vez y se hizo algo, y luego esa ira cultivada se convirtió en odio, y a veces esto queda entre hermanos, que es lo más lamentable, entre personas de la misma sangre, entre personas que conviven de la misma familia, y se convierte a veces en odio entre hermanos, que es una cuestión bastante lamentable, ¿no? Entonces dice, no todo el que se aira odia. Esto es importante, o sea, no todo el que tiene un enojo, una rabia o una ira odia. Se puede tener en un momento puntual y por razones incluso razonables, ¿no? Hasta tal punto es cierto que a veces el no airarse con una persona aparece más bien como prueba de odio hacia ella. Esto es interesante. Miren ustedes qué interesante es esto, porque de alguna manera como que cuando no me interesa a alguien, como cuando me vale lo que haga o lo que no haga, pues no me airo, o sea, ni me va ni me viene, como decimos nosotros, me tefloneo, me resbala, o sea, esto me resbala. Entonces dice Agustín, el no airarse con una persona parece más bien como prueba de odio hacia ella. O sea, el no importarme lo que haga para bien o para mal, y sobre todo en las cosas que no están bien, quiere decir que la odio porque me importa tres cominos, digámoslo así con fuerza, me importa tres cominos de que caiga, de que se hunda o de que le pase lo que le pase. Esto es bien interesante. A veces airarse, enojarse, hace parte un poco también de ese proceso mismo de amar, que en algún momento sale como un vínculo de corrección. Fíjense ustedes que es bien importante eso, sale como un vínculo de corrección, y yo creo que todos lo hemos vivido. Pero interesante esa parte. Mejor dicho, cuando no me interesa, cuando me vale, pase lo que pase, haga lo que haga, no me interesa. Si se hunde y si se le va mal, no me interesa. Entonces quiere decir que hay un odio hacia esa persona. Dice, es como si la odiara, porque no me interesa lo que le suceda. Dice, y Agustín es un experto en poner los ejemplos, dice, suponte en efecto que un niño quiere jugar en el agua de un río, en cuya corriente puede perecer. El niño inquieto, el niño no mide cosas, el niño quiere jugar en el río, pero él no se percata de la corriente que puede hacerle daño. Dice, si tú lo ves y lo toleras pacientemente, lo estás odiando. O sea, si lo ves y lo dejas y no te inmutas, dice, lo estás odiando.
O sea, tu paciencia significa para él la muerte. O sea, si tú no te percibes de que lo que hay es un peligro, de que lo que hay es algo que lo está amenazando, y tú lo dejas ir hacia esa perdición, pues dice Agustín, estás permitiendo, estás odiando a tu hijo porque no sales al paso, porque no le manifiestas ese enojo normal que debe acontecer y decir, no señor, usted no se va para allá. De tu paciencia significa, interesante eso, significa para él la muerte. Dice, cuán preferible sería que te airases y lo corrigieses antes de permitir que perezca por no enfadarte con él. Claro, es preferible que te enfades, que te enojes un momento y que digas, bueno, aquí ya, venga para acá, que ahí no se va a meter, que dejar, por no enfadarte, que se exponga a un peligro más grave. Pensemos, esto puede tener muchas otras reflexiones. Luego, ante todo, hay que evitar, dice Agustín, el odio. Mira, él va a hablar mucho de esto, porque yo creo que el tema del odio es una de las cuestiones que más nos ha arrebatado la paz y la serenidad del corazón. Uno puede tener problemas, uno puede tener dificultades, uno puede que no esté tranquilo porque haya situaciones que lo muevan interiormente, pero puede estar en paz. Puede estar en paz porque no tiene odios arraigados en el corazón. Entonces, luego, ante todo, hay que evitar el odio, dice. Hay que arrojar la viga del ojo. Hay que sacar esa viga del ojo, que fíjense que es que la pone en el ojo. Es bien interesante también ese detalle, ahora que me percato de él. La viga del ojo, ¿qué? ¿Me impide qué? Me impide ver, me impide ser consciente, me impide tener alcance, me impide tener medida cuando no está el ojo en su sano juicio, ¿no? Entonces, interesante esto, ¿no? Entonces, una cosa es que uno esté airado. Fíjense que Agustín cómo lo explica. Una cosa es que uno esté airado, se exceda en alguna palabra que borra después con el arrepentimiento, y otra el mantener insidias guardadas en el corazón. Bien, qué interesante. Una cosa es que uno se exceda cuando está enojado con una palabra. Dije una palabra de más, me equivoqué, me enojé. Una palabra que se borra después con arrepentimiento y va uno y pide perdón. Mira, perdóname, discúlpame, me equivoqué, me aceleré y dije 3 o 4 palabras que no eran. Y otra es mantener insidias guardadas en el corazón. O sea, es mantener como esa rabiecita en el corazón. Piensen ustedes un poco en ese tema. Ese tema para mí es tan común porque lo escucho reiterativamente en confesiones o en dirección espiritual o en encuentros, ¿no? Entonces, guardadas en el corazón. Y por último, cosa muy distinta son estas palabras de la Escritura. Y aquí Agustín comienza a iluminar desde la Escritura esto que él va a hablar de la corrección fraterna entre la viga y entre la viga del odio y entre la espiga que está allí, la pequeña motica de la ira, ¿no? Dice él iluminado por la palabra, dice, mi ojo está turbio a causa de la ira. O sea, mi ojo, mi ver, mi entender, mi comprender, mi estabilidad, o sea, todo mi ser está ciego porque hay una viga que lo está cubriendo. Dice, estas son las palabras. Mi ojo, o sea, mi mirar, porque Agustín habla del ojo, y no solamente del ojo de la visión, sino del ojo interior, del que me permite ver, del que me permite discernir, del que me permite crear juicio, ¿no? De mi ojo está turbio a causa de la ira. Piensen ustedes un poco en eso. El ojo está turbio a causa de la ira, ¿no? Es bien interesante. De lo otro, en cambio, ¿qué se ha dicho? Quien odia a su hermano es un homicida.
O sea, quien odia a su hermano ya tiene, dice Agustín, apoyado en la palabra, ya tiene un deseo de muerte del hermano. Y no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual, de la muerte psicológica. Muchas veces pues matamos al hermano con ese odio que puede estar cargado de agresividad o de indiferencia, ¿no? Dice, grande es la diferencia. Mire qué interesante esto también, porque ya él va haciendo como una serie de distinciones, de ahí pues que sea denominado como maestro, como el maestro de Occidente, y aquí estamos viendo esa parte de Agustín Pastor, de Agustín Pedagogo, ¿no? Entonces dice, grande es la diferencia entre el ojo turbio y el apagado. Dice, la paja enturbia, la viga apaga. O sea, la paja enturbia, o sea, la ira enturbia. Pero el odio apaga el corazón, el odio apaga la visión. Entonces yo creo que esto es bien interesante. Vamos entonces a dejar por hoy aquí, en esta parte, para que entendamos y digeramos de pronto esta primera parte que Agustín nos ha propuesto en esta semilla del día de hoy. Fíjense, quien odia a su hermano, entonces dice en esta parte, entre la viga, que es el odio, y la mota, que es la ira. Y esa invitación de Agustín a revisar constantemente eso, y fundamentalmente lo que nos va a ir diciendo es eso. A veces tenemos la mirada interior, o sea, el juicio interior, el juicio psicológico, lo tenemos enturbiado por una ira, por un enojo, por una rabia que nos lleva incluso a pensar y a construir cosas que no son, ¿no? Eso nos pasa. Pero que no dejemos que el odio apague. La mota enturbia, pero la viga apaga. Que se apague nuestro juicio, que se apague nuestro respeto, que se apague nuestra delicadeza con el otro. Pidámosle pues al Señor que nos siga acompañando en este camino de la reflexión durante estos días, desde esta temática de la corrección fraterna, para que podamos juntos construir ese camino hacia la Pascua. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.